Rey Santa María de Guadalupe. México es un país sumamente católico. Su identidad como nación se forjó con la aparición de la Virgen de Guadalupe. Sin embargo, en la primera mitad del siglo XX tuvo que superar una increíble prueba. En 1924 llegó al poder Plutarco Elías Calles. Para el 14 de junio de 1926 entró en vigor la Ley Calles, que castigaba cualquier actividad de culto y actividad cristiana. Ser católico y expresarlo era delito, y ese delito se pagaba con muerte. Un sacerdote por cada 6,000 habitantes, licencia para ejercer como sacerdote, registro en el municipio donde se realiza el culto, no al culto público, bienes raíces prohibidas para el clero, reforma al Código Penal para sancionar a quien no cumple la ley. 3 meses después de haber entrado en vigor la Ley Calles, la Liga Nacional para las Defensas de las Libertades Religiosas comenzó un boicot, en el que se pide al pueblo que no pague impuestos, compre productos creados por el gobierno o consuma gasolina. El Estado tiene pérdidas económicas, así que aprende a quienes se oponen a la ley. Y así da comienzo la guerra, en enero de 1927 en el estado de Jalisco. Y bueno, y se da este conflicto, ¿verdad? Y surge en varios estados. Como 6 estados se vieron involucrados en ese movimiento de la Revolución Cristiana. No fue en todo el país, sino que en algunos estados. Es Coahuila, San Luis Potosí, Morelos, Ciudad de México, Michoacán, Veracruz, Guerrero y Colima. Y aquí también Colima se dio la Revolución Cristera en contra de los gentes, pues, del gobierno. Anteriormente los cristeros murieron muchos, aproximadamente murieron algunos 200,000 personas en este conflicto. Y cuando llegaban, por ejemplo, los cristeros se reunían, ¿verdad? Se reunían e iban quemando casas, ¿verdad? O sea, como una forma de hacerse notar que ellos estaban en contra del Estado, en contra del gobierno, en contra al catolicismo, a la religión, ¿verdad? ¿Y qué pasaba con ellos? Los colgaban. Aquí en Colima hay una anécdota de personas que venían de Michoacán, porque también ahí en Michoacán se dio, en todo lo que es esta zona de Michoacán y Colima se dio, y hay algunas anécdotas que anteriormente los que venían de Michoacán a Colima era un camino real que se le llamaba así, era que venían de la estancia, todo el camellones que te iba de Colima a la estancia, todo el camellones, ese era el camino real que anteriormente se le conocía así. La Calzada Galván, todo eso eran los caminos reales de Colima que había aquí. Entonces, los colgaban, a ellos los colgaban. Y cuando venían los gentes de Michoacán, ¿qué gentes? Digo, eran comerciantes o ganaderos o lo que sea, como el cansancio ya venían muy agotados. Se encontraban en esos árboles todavía gentes colgadas por los cristeros, y cuentan que como ellos venían dormidos, los jinetes pues venían de muchas distancias, cansados, el sombrero sentían que que les caía poco a poco, pero eran las botas que ellos estaban colgados y les tomaba el sombrero, ¿verdad? Es lo que pasaba aquí y eran precisamente gente colgada por los cristeros que se ven aquí. Los primeros enfrentamientos estaban compuestos por campesinos, mas la guerra llegó a los saqueos, asesinatos e incluso bombardeos. El movimiento armado duró hasta 1929, cuando el presidente Emilio Portes Gil negoció con los guerrilleros, acordando que la Iglesia no podría entrometerse en los asuntos del Estado.
y que a la Iglesia se le respetarían sus derechos, con la condición del destierro de 2 cabecillas, González y Valencia y Márquez Zárate. Fue hasta 1992 cuando el país restableció las relaciones con el Vaticano, durante el gobierno de Carlos Salinas, retomando así el artículo 3, 5 y 130 de la Constitución.